Bueno, aprovechando que tengo un rato de coche, me ha parecido interesante grabar este vídeo y creo que con este vídeo puedo responder la mayoría de las preguntas o las preguntas que más frecuentemente se repiten. Así que bueno, os voy a contar un poco mi historia, quién es Bruno Martínez, más conocido por Bruno de Animal, a qué me dedico, por qué acabé dedicándome a esto y por qué a día de hoy me he convertido en uno de los mayores referentes a nivel nacional en la optimización masculina. Bueno, pues yo llevo toda la vida vinculado al deporte, prácticamente la vez que empecé el colegio empecé en karate. También prácticamente la vez que empecé a caminar, empecé a esquiar al lado de mi pueblo, Villablino, León, estaba haciendo esquí de Itariegos. Y bueno, desde muy pequeñito he estado vinculado a todo tipo de deportes. Karate, esquí, luego pasé al kickboxing, he peleado semi-contact, full contact, light contact, K1, he practicado Muay Thai, he practicado capoeira. Llevo haciendo pesas desde los 13 años que empecé a hacer pesas para potenciar los deportes de contacto, pero bueno, luego al final pues me fui por otras ramas, me gustaron más las pesas y bueno, un poco remontándome a todo esto, aparte del vínculo con el deporte, yo siempre he sido bastante buen estudiante, o había sido bastante buen estudiante hasta llegar a segundo de la ESO. Aquí hay que entrar un poco en detalle. Yo al final tengo, muchos lo sabréis, lo he compartido 1000 veces en redes sociales, yo tengo un TDAH bastante severo que se me combina con altas capacidades y con un QI bastante alto. Tengo 167 de coeficiente intelectual. Entonces al final se me hizo ahí una solapa que nunca necesité estudiar. Fui un muy buen estudiante hasta llegar a segundo de la ESO. Ahí sacaba todo 10, matrícula de honor, todo genial. Muy bien. Al llegar a segundo de la ESO, ahí pudo más el TDAH que las altas capacidades y me era imposible concentrarme en lo que no me gustaba. Soy el curioso caso que sacaba matrícula de honor en matemáticas, matrícula de honor en educación física y lo demás unos y doses. Pues ahí me empecé a aburrir en clase, empezaron las malas compañías, los malos hábitos, a pirar y lo que hablábamos un poco. Hubo un momento ahí de mi vida que básicamente por la mañana no iba a clase, piraba, fumaba porros, bebía y luego por las tardes iba al gimnasio a hacer pesas y a entrenar karate y kickboxing. Pues bueno, más o menos así, fui salvando los muebles, repetí un par de veces, al final conseguí sacar un PCPI, un programa de cualificación profesional inicial, con eso conseguí la prueba de acceso, empecé un módulo, pero bueno, que nunca fueron cosas que me fue acabando de llamar la atención, y es cierto que, pues por el TDAH tengo una personalidad muy compulsiva y adictiva, y cuando me daba por algo, me daba muy fuerte. Pues como con 17, 18 años dejo el deporte completamente de lado, lo dejo todo y solo quiero ganar dinero y salir de fiesta. Evidentemente eso no acabó bien, acabé saliendo 4 días a la semana, teniendo negocios de dudosa legalidad y bueno, hasta que acabé pues entrando en prisión preventiva en marzo de 2014, si no recuerdo mal, por gilipollas, por estar un martes de madrugada haciendo el idiota y bueno, pues cosas de la vida. Ahí es uno de mis primeros puntos de inflexión y ahí ya es donde entro en el fitness, digamos. Me empiezo a preparar para Men's Physique, no sé, bueno, sí sé por qué, en el gimnasio en el que entrenaba, en Ponferrada. Los 3 dueños, 2 de ellos son hermanos y otro socio, habían competido en Men's Physique los 3 y yo contraté como entrenador personal a Juanjo Pérez, que bueno, ahora también está pegando fuerte en redes sociales, es muy buen entrenador personal, está en Ibiza y bueno, tiene junto a su hermano Luis Iván, tiene ahí el Gym Lab en Ibiza, que 100% recomendable. Y bueno, me voy por las ramas. Yo en ese momento, pues bueno, después de haber visto las orejas al lobo, la prisión preventiva, las gilipolleces, en ese momento yo era el gerente de una asesoría energética. Siempre he estado vinculado al mundo del emprendimiento. Yo siempre quise tener dinero, las cosas como son. Yo vengo de una familia relativamente humilde. Mi padre ha sido minero, mis abuelos han sido mineros, mis tíos han sido mineros. Luego sí que tengo un tío ingeniero, otro corredor de seguros. Pero bueno, principalmente mi entorno más cercano venían de la mina, de trabajar como hijos de puta. Ganaban bien, pero trabajaban como hijos de puta. Yo pasé por ello. O sea, yo he trabajado soldando en la mina, he sido bombero forestal. Entonces, después de trabajar en muchos sitios y dejarme el pellejo, yo sabía que yo no quería tener jefe y yo quería emprender. Pues bueno, volvemos a donde iba. Yo en ese momento tenía asesoría energética,
tenía 5 jefes de equipo, cada jefe de equipo con 5 o 6 comerciales, es decir, responsabilidades serias. Yo además era un crío, todos mis empleados eran mayores que yo, y justo venía de una ruptura sentimental, mi primera expareja, y el mundo se me hizo un poco caos, y ahí pues justo fue cuando contraté a Juanjo como entrenador personal, y pues me retomé el hábito de las pesas, empecé a formarme en ello para mí mismo, empecé a hacer dieta, empecé a entrenar, a cuidarme. La verdad que me enganchó, lo que digo, soy una persona muy obsesiva, me dio por ahí, me metí de lleno, pues en 2015 creo que hice 6 o 7 formaciones, en 2016 hice el máster de fisiología aplicada al rendimiento deportivo, es decir, de sustancias dopantes para mejorar el rendimiento o de suplementos para mejorar las hormonas de cara a mejorar el rendimiento deportivo, que de ahí viene en gran parte la base que tengo, porque la fisiología se estudia mucho más en la rama del deporte que no en la rama de la medicina, y por eso controlo mucho más el tema de hormonas y de cómo responde y de cómo ajustar todo de las mismas maneras posibles, porque yo aprendí a hacerlo para sacar el mayor rendimiento y no simplemente para parchear una enfermedad, como es el caso de los endocrinos. Ahí viene la explicación de por qué puedo arreglar las cagadas de los endocrinos. Y bueno, sin irme de las ramas, pues la verdad que yo me empecé a preparar pues eso, para mi físico natural. Luego pues decidí evidentemente que no era lo que yo quería más. Fue cuando hice el máster, me formé y hice el primer ciclo. No lo llegué a hacer, se lo contraté a un médico, además de renombre. No lo hice, no me lo puse, no tenía ningún tipo de sentido. Ya sin tener ni idea, sabía que no tenía lógica. Me puse en contacto con un preparador de culturismo y la verdad, le hice caso. El ciclo también era una puta mierda, un puto sinsentido, pero bueno, errores de novato, pues eso, 20 y pocos años, creo que 23 tenía o una cosa así. Y bueno, no salió de aquella manera. Acabé con 50.000 efectos adversos, medio depresivo, mandé toda la mierda, no hice ni postciclo, dejé de entrenar, dejé de hacer dieta, saturado, acabé en una depresión real con tratamiento, y después de unos 6-8 meses, pues bueno, también tuve ahí otra época de esto de salir de fiesta, consumo de sustancias, y tuve un altercado, salí de un after, y bueno, decidí cambiar de vida, me mudé a Madrid, y empecé de cero. Contraté un buen preparador, para mí uno de los mejores de España, pues como si fuera mi hermano, y ahí con él aprendí a hacer las cosas con más cabeza, usando lo mínimo para potenciarlo, entrenando fuerte, haciendo las cosas bien, y desde ahí pues yo la verdad que quería ponerme grande, quería ponerme fuerte, tenía idea de competir en culturismo, pero surgió que había un campeonato de powerlifting, el Nacional WPC, y me dijo, joder, tú tienes fuerza, tal, ya entrenas pesado, ven a probar, y fui a probar, y quedé subcampeón en mi primer campeonato, en la categoría de menos 125, no se me olvida. Justo luego se fundó la WRPF en España, y bueno, decidí ir a probar al de la WRPF, el primer nacional que hicieron en España, y otra de subcampeón. Esto me fue enganchando, yo ya pues, al final, siempre me ha gustado el deporte, siempre he sido más o menos buen atleta en los deportes que he competido, pues soy una persona muy competitiva. Si yo no voy a vivir la experiencia como hace otra gente, si yo compito en algo es porque tengo posibilidades de ganar, si no soy competitivo no compito. Respeto quien lo vea de otra manera, pero para mí la competición es algo muy serio. Y para no irme mucho más por las ramas, pues bueno, yo ya desde ese momento, pues ya aprovechando que ya había estudiado el máster, empecé a seguir formándome, a buscar entrenadores especializados en powerlifting, buscar preparadores especializados en alto rendimiento, trabajar con médicos. Bueno, al final hice cuentas un día y en una brecha de 5 años me gasté todo lo que tenía, todo lo que generaba me lo gastaba en la competición y en aprender y en formarme. Y bueno, lleva llevando gente, pues siempre lo típico, gente que se quiere ver bien, nutrición y entrenamiento, algunos con farmacología, otros sin farmacología. Como yo empecé a tener muy buenos resultados en powerlifting, bueno, ese primer año fui campeón de Europa en 3 modalidades, fui campeón de Europa amateur en la modalidad full raw, sin rodilleras, en la classic raw con menas,
Y el sábado competí en el Pro Raw sin rodilleras y también fui campeón de Europa. Bueno, mis buenos resultados hicieron que la gente me quisiera contratar para que los preparara. Y ahí empezó un poco mi bagaje con los atletas de competición, de los cuales pues he tenido campeones internacionales, campeones de Arnold Classic, campeón de Europa, campeón del mundo, récord del mundo junior de press de banca, uno de los atletas. O sea, demostraba con hechos que no es que yo solo fuera bueno, sino que podía ser buen preparador, y lo he demostrado. También tuve luego algunos atletas de culturismo con bastantes buenos resultados. Sí que en culturismo no me metí mucho, he tenido 3-4 atletas. Uno de ellos, Pablo. Con Pablo el año 2022 nos salió increíble. Campeón del Francisco del Hierro, campeón de la Copa de España, subcampeón absoluto de la Copa de España, subcampeón de Europa y FBB cuando había un nivelazo increíble. O sea, los resultados seguían llegando, yo demostraba que se me daban bien las cosas, que era un gran profesional. Y justo pues ese mismo año también, cuando Pablo un poco antes de que Pablo fuera subcampeón de Europa y FBB, yo me había roto las 2 rodillas intentando la sentadilla más pesada hecha en España jamás en competición sin rodilleras. Hice 300 válidos y con 312 me rompí el tendón del cuádriceps izquierdo, el tendón del rotuliano derecho, 3 ligamentos de cada rodilla, me fisuré el perone derecho y me rompí el cuerno del menisco izquierdo. Yo ya sabía algo de péptidos, lo típico y tal, pero ahí ya me volví loco. O sea, yo tenía... En ese momento era el dueño de un gimnasio de powerlifting, el dueño de una marca de material de powerlifting, preparador de powerlifting y de culturismo. O sea, yo toda mi vida, todos mis negocios estaban enfocados en lo que me gustaba, en mi pasión, que era powerlifting, el culturismo, el entreno y demás. Y evidentemente todos los recursos económicos que sacaba de ahí se iban a mi competición, por eso lo monté. Entonces como que fue un punto de inflexión en mi cabeza, que era: te has construido esta vida para ser el mejor atleta, tienes que salir de aquí, no te vas a hundir en la mierda. Y aunque ya conocía los péptidos y más, nunca me había enfocado tanto. Contacté con gente de Estados Unidos, otros atletas que habían tenido problemas, y bueno, desde ahí conseguí sacar un protocolo diseñado por mí mismo de TB500, BP357, hormona de crecimiento y algunos otros compuestos anabólicos. Conseguí una recuperación milagrosa. Me decían que posiblemente no podía volver a hacer una sentadilla, y yo me rompí con 312 kilos y medio el día 23 de abril, y la última semana de noviembre tiré 290 kilos sin rodilleras. Me organicé una competición en mi gimnasio que tenía palabrado con Sandro Eusebio, que en paz descanse, el presidente de WRPF, WPC, Pro League y el creador de la Pro League en Portugal, a nivel mundial, que yo iba a hacer una competición en España, y justo le organicé esa para mi regreso. La verdad que me salió bastante bien, creo que había hecho 800 de total, sin rodilleras, o sea, relativamente bien. Y bueno, que ya me pierdo, vamos en 2022, finales, 2023, pues sí, recién salido de la rotura de las rodillas, ya una preparación mejor, quedé subcampeón del Iris Pro, campeón de Europa WRPF, y pues bueno, ahí tuve problemas personales en verano, aparte me había roto el pectoral en el europeo, y decidí prepararme para culturismo un poco porque, aparte de la competición, siempre he sido muy exigente, pues eso, se me juntó con problemas personales y demás, y tenía la cabeza frita, y decidí prepararme para culturismo. Para ello también conté con uno de los mejores preparadores de España, muy amigo mío, le tengo muchísimo aprecio. Y la verdad que, había parado un mes después de competir y tal, hicimos un muy buen trabajo desde finales de mitad de agosto aproximadamente de 2023 hasta mayo de 2024, pesaba 8 kilos más, la condición, pero ya cuando estaba a punto de competir en culturismo, vimos que la distensión de mi zona media, yo tengo la faja abdominal súper desarrollada de hacer tantas sentadillas pesadas. Al final, a lo largo de mi vida habré hecho 200, 300 sentadillas con más de 300 kilos encima. Si una pared abdominal normal es así, la mía es así. Aparte de tantas maniobras de Valsalva, pues vimos que eso era insalvable para competir en culturismo y decidimos cortar la preparación. Y volví un poco al powerlifting, tuve bastantes buenos resultados. 2024, si no recuerdo mal, gané el Open de Lisboa, me quedé por un nulo de hacer el récord de España de total de menos 110. No sé qué más competí en 2024. Gané un par de campeonatos.
Sí, y luego gané otro, el Nacional WPC a finales de año, y bueno, ahí ya tuve otra ruptura sentimental. Ahí sí que me hundí en la mierda, literalmente. Volví a tener problemas de adicciones, pero ahí ya muy serios, o sea, era un consumo diario. Entrenaba y consumía, no sé, todavía no entiendo ni cómo fui capaz de hacer el récord de España de menos 110, consumiendo cocaína 2-3 días a la semana, incluso 4 durante toda la preparación. Bueno, conseguí ese puto récord, ansiado récord, por el cual llevaba años peleando, y que bueno, está el vídeo por ahí en el canal, lo podéis ver, está, vamos, en el mismo canal de YouTube. Y después de eso mandé toda la mierda, depresión, hecho una mierda, y por casualidades de la vida, incluso había dejado prácticamente llevar gente, llevaba a 2-3 nada más, porque bueno, yo tenía un poco a modo de hobby, y dije, bueno, reseteé mi vida, me limpié, dejé todo atrás, volví a entrenar, y empecé a ver que había muchos problemas en cuanto a las pautas de, pues eso, de los endocrinos con las TRTs, muchos hombres con problemas, hombres que tenían negocios, empresas, familias, intentando seguir protocolos culturistas de copia-pega, porque le duela a quien le duela, el 95% de los preparadores que pautan farmacología solo hacen un copia y pega de lo que les mandaron a ellos, porque la mayoría no entiende la diferencia entre farmacocinética y farmacodinámica. Y me da igual, me puedo llover a hate y lo que tú quieras, pero sé las preparaciones de todos los preparadores de España, y hay 8 o 10 preparadores que hagan las cosas con coherencia. Los demás es un copia-pega, y al que le duela que se joda, es la realidad. Si te sientas por aludido es porque sabes que lo haces. Pues bien, yo veía todo esto y me coincidió justo un amigo, ahora es amigo, antes era conocido, empresario, padre de familia y demás. Le prepararon un buen destrozo, me pidió ayuda, le eché una mano, y empecé a ver que esto era un nicho que nadie lo entendía. O sea, hay un sesgo de la población que, por un lado, los endocrinos no tienen ni puta idea de pautar una TRT y hacer una optimización para el nombre, aparte que la optimización tiene que llevar otras cosas, no solo la farmacología, no solo es pinchar, necesitan suplementación para prevenir posibles efectos adversos, para corregir valores de analítica y otras cosas. Y luego, por otro lado, los que tenían que contar con alguien del mundo culturista que les mandaba una preparación de culturismo con dietas extremas, 6 entrenos a la semana, cardios. Y como bien os comentaba antes, yo llevo toda la vida teniendo empresas, teniendo negocios. Entonces, sé ponerme en el papel de esa gente porque yo lo he vivido. Entonces, yo sé prepararme. Yo me he llegado a preparar para competir comiendo de restaurante, entrenando 3 días a la semana. Entonces, realmente ahí yo puedo empatizar, puedo hablar desde la experiencia, y por eso les doy buenos resultados. Porque cualquier cosa que me comenten, yo ya lo he tenido que hacer, y a otro nivel. Porque yo lo he hecho a nivel competición, que es mucho más complicado, evidentemente, que simplemente para encontrarte bien, para tener un mejor físico, para tener más energía. Y ahí fue cuando, digamos, que saqué mi sistema de Animal System. Al final es un nombre comercial, es mi forma de hacer las cosas, mi filosofía, que es buscar la máxima eficiencia sin depender del gimnasio. Es decir, de 2 a 4 entrenos a la semana, según disponibilidad, según tipo de lesiones, según apetencia. Si a alguien le encanta entrenar 5 días, le voy a poner 5 días. Pero evidentemente no suele ser el caso, ya por mucho que te encante, por problemas de tiempo y de horarios. Entonces, se trata de buscar, con el mínimo entreno posible, sacar el máximo provecho, conseguir el mejor estímulo. Un plan nutricional que lo pueda seguir cualquier persona, incluso, pues, tengo casos de ejecutivos que viajan, están de domingo a viernes fuera, que puedan hacer el desayuno en un buffet de hotel, que puedan hacer la comida en el restaurante, que puedan hacer la cena en el restaurante, incluso que el entreno lo puedan hacer en el propio gimnasio del hotel. A partir de ahí, teniendo esas 2 patas bien cogidas, el mayor problema en hombres que me encuentro de más de 30 años con responsabilidades es el estrés sistémico crónico y el mal descanso. Siempre aplicamos un correcto protocolo de suplementación natural para mejorar la gestión del estrés, los niveles de cortisol, que el sistema simpático y el parasimpático estén bien regulados, que haya un buen descanso y las horas de sueño sean reales y productivas. Teniendo esa tercera pata cubierta, ya tenemos nutrición, entrenamiento y descanso. Ahí, dependiendo del caso, podemos
entrar en optimizar o no optimizar hormonas, que bien puede ser utilizar hormonas directamente, como puede ser testosterona, hormona de crecimiento, otro tipo de anabólicos, o bien podemos jugar con suplementación natural para aumentar la propia producción de las hormonas de forma natural, optimizarlas, o bien podemos jugar con péptidos, que no dejan de ser cadenas de aminoácidos. Para el que no sepa lo que es un aminoácido, es la estructura más pequeña en la que se puede romper una proteína, que lo que hacen es mandar una señalización y o bien activan una función del cuerpo, desactivan una función del cuerpo, o hacen que el cuerpo secrete una hormona. Pues con esas herramientas que tenemos ahí se puede buscar la optimización de muchas maneras, y eso básicamente es en lo que consiste The Animal System. Es en que cualquier hombre que quiera tener mejor rendimiento en el trabajo, tener mejor rendimiento en su familia, con su familia, que quiera tener un físico mejor, sentirse como cuando tenía 20 años, tener energía, no tener problemas de libido, es decir, intentar frenar todos los problemas que pueda acarrear la edad y estar como con 20 en todo, a nivel cognitivo, a nivel físico, y sentirse bien, está pensado para él. Porque vamos a trabajar, como he dicho, los 3 pilares básicos y luego la optimización de otras maneras. Y como os comentaba, pues remontándonos atrás a los más de 10 años de experiencia preparando a atletas de alto rendimiento, aplicando la fisiología para aumentar el rendimiento deportivo, ha hecho que tenga tanto los conocimientos que ya tenía previamente desde 2016 como la experiencia para saber aplicar eso y conseguir el máximo rendimiento en una vida normal, no solo en una competición. Y ese yo creo que es mi punto diferencial, y por lo que soy tan bueno lo que soy a día de hoy, me he convertido en un referente. Y está feo que yo lo diga, pero es que tengo un 100% de casos de éxito en la gente que me hace caso. Por algo será. Y se me había ido la pinza. Y como no voy a cortar nada, pues os sigo contando. Pues eso, tenía el TDAH. Pues eso, como tengo un 100% de casos de éxito, y es justifico el porqué de todo eso, al final, pues llevo ya bastante tiempo centrado en esto. Es algo que me encanta, porque normalmente los hombres que llegan a mí, pues llegan de lo que hablamos, de un destrozo por protocolos culturistas, por una TRT mal putada por endocrino que lo dejó peor de lo que estaba. Entonces, cuando me llega un hombre que ni tiene energía, ni líbido, ni motivación, está apático, hecho una puta mierda y cada día se ve peor, y en unas semanas, unos meses, vuelve a estar mejor que nunca y está contento, es que la satisfacción profesional, pues es que es increíble. Entonces, creo que se me ha ido un poco divagando todo, pero que más o menos ha quedado claro de por qué estoy en el punto en el que estoy y por qué se me da bien. Aunque suene soberbio, pues lo que decía, o sea, a las pruebas que me remito están ahí. Y básicamente, pues esto es un poco mi historia y cómo he llegado hasta aquí. También creo que pues todos los problemas que he tenido de adicciones, lesiones, depresiones, pues de todas las empresas que he tenido, algunas se han quebrado, otras no. La resiliencia que he conseguido mantener yo a lo largo de mi vida, aunque haya tocado fondo, siempre he vuelto a subir, es algo que me ayuda a empatizar con cualquiera que tenga un problema y además hacerle ver que, mira, yo he pasado por esto, esto y esto, confía en mí que se va a resolver. Porque cuando realmente te has visto hundido en la mierda en el barro, un problema de libido no lo ves tan serio. Un problema de mal descanso no lo ves tan serio. Y menos cuando sabes que tienes las herramientas para corregirlo. Y nada, espero que con esto haya quedado más o menos claro quién soy, por qué hago lo que hago y ya está. Igualmente, si cualquiera tenéis dudas de lo que sea, en la descripción tenéis el enlace a mi Instagram, me podéis escribir por ahí y yo os responderé encantado de la vida a lo que sea. Hasta el siguiente vídeo, chicos.